Hoy vamos a retomar la conversación acerca de hacer una oficina o un lugar de trabajo en general en un edificio histórico. Merece la pena volver a comentarlo y profundizar un poquito más en el tema porque hay un poco de confusión, sobre todo entre unas localidades y otras. Vamos a ello. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio está patrocinado por EASAEDRO. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. El tema de los edificios históricos es recurrente. ¿Por qué? En las ciudades europeas, en general, los edificios históricos están en el centro de las ciudades, y el centro de las ciudades suele ser algo inmobiliariamente muy cotizado. Es un hecho. Puedes estar más o menos de acuerdo, y puedes entender que técnicamente muchas veces no tiene sentido. Pero es una realidad. Entonces muchas empresas buscan, sí o sí, estar ubicadas en los centros de las ciudades donde hay muchos edificios históricos. Más allá de que el urbanismo, el planeamiento permita el uso de oficinas en edificios históricos o no, y que eso sea más o menos común o respetado o no, te encuentras con una cuestión que choca de frente con todo lo que se pide cuando se va a hacer una oficina. Y es que estás en un edificio que a lo mejor pues tiene, te voy a decir yo, 100 años, 150 años, que no se pensó para hacer una oficina, que se pensó para ser una vivienda. Es cierto que el concepto de vivienda que tienen normalmente esas zonas de cascos históricos no es el mismo concepto de vivienda que se tiene en los últimos años de un dormitorio pequeñito, un aseo pequeñito, una cocina pequeñita y para lo que quieras hacer de vida, irte a la calle a buscar un local o un espacio en el que se desarrolle la actividad que tú quieras. Ya sabes que soy completamente contrario a esto. Te recomiendo que si te apetece le eches un vistazo al libro de Tu casa ya no es solo un dormitorio, porque una vivienda te puede ofrecer mucho más que eso, y aquella idea de vivienda mínima, porque la actividad se realiza en la calle no tiene sentido más que económico. Tendrás una vivienda mínima, en el caso en el que, oye, pues no tengas posibilidad de elegir. Pero si tienes la posibilidad de elegir, el tener una vivienda mínima para vivir en la calle no tiene demasiado sentido. Y eso, bueno, ya me explayo y te lo explico con detalle en el libro de Tu casa ya no es solo un dormitorio, no te lo voy a repetir aquí. Pero los edificios históricos fueron pensados para vivienda. Entonces, un espacio que estaba ideado para ser ocupado, pues a lo mejor por 4, 5, 6, 7, 8 personas, zonas nobles que tenían pues servicio y que pues a lo mejor eran 5 de familia, 6 de familia y había otras 5 personas de servicio, 6 personas de servicio, entonces a lo mejor estás hablando de unas viviendas que tenían, pues qué te voy a decir yo, 250 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, donde pues había una zona vividera, otra zona pues más, digamos, de apoyo a las zonas vivideras, incluso residía el personal de servicio, etcétera. O sea, que eran viviendas grandes. Vale, pero es que ahora tú en esos 300 metros cuadrados no tienes 10 personas. Quieres meter 30. Y eso en todas las plantas. ¿Y qué pasa? Pues que, bueno, en el mejor de los casos te encuentras con que el edificio tiene un ascensor de aquellos de rejilla, donde caben 2 o 3 personas. Y que a las 9 de la mañana, por decirte algo, en ese edificio, pues se quiere que entren 180 personas. Y que a la hora de la salida o a la hora de la comida y volver otra vez por la tarde, lo que sea, pues hay un tráfico de 180 personas en un edificio que está pensado para que hubiera 30, 40. Y por eso tenía un ascensor acorde. ¿Esto tiene sentido? No. Pero la localización del edificio histórico o incluso su representatividad da una muestra de imagen que a veces las empresas, a veces muy a menudo las empresas, priman sobre cualquier otra cuestión. Es decir, se elige el edificio por unas cuestiones enteramente alejadas de criterios técnicos objetivos, sino simplemente porque se quiere dar una imagen y se quiere estar alojado en el edificio tal, porque está en tal calle, que es muy representativa y que da una idea de que la empresa es muy importante. Sin embargo, luego todo esto tiene una serie de restricciones, y es que generalmente estos edificios
suelen estar catalogados. El hecho de que estén catalogados lo que significa es que están incluidos en un catálogo de edificios, que es el catálogo de edificios protegidos. Normalmente existen diferentes niveles de protección para estos edificios, pero todos ellos, al tener un grado de protección, implican básicamente dos cosas. La primera es que tú no puedes hacer lo que quieras, porque el edificio está protegido. Entonces, oye, si te has metido en un edificio del siglo XIX, que tiene un suelo de terrazo o de mármol, y tú quieres hacer ahí una roza para meter cableado, etc., no. 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 Lo vas a tener prohibido, evidentemente, y el sentido común también te dice que no. Si tienes unos techos o unas paredes con unos frescos pintados o con unos mosaicos o lo que sea, pues si tú quieres modificar eso, pues te van a decir que no. Evidentemente no. Porque es un edificio que tiene unos grados de protección. Dependiendo del valor histórico que se le asigne al edificio en sí, puede tener un mayor o menor grado de protección. En algunas ocasiones la protección pues será simplemente, digamos, de lo que es la estructura de la distribución del edificio. En otros casos pues habrá zonas específicas que, bueno, pues puedes modificar todas las paredes menos esta y esa. O no puedes cambiar las carpinterías de las ventanas. O tienes que mantener el suelo. A lo mejor puedes cubrirlo para protegerlo, pero no lo puedes modificar. No puedes instalar un suelo técnico, por ejemplo, cuestiones así. O bien, hay casos en los que prácticamente no puedes hacer nada, incluso hay edificios protegidos en los que cuando entres te van a obligar a que restituyas una situación anterior a la que está ahora el edificio, por los motivos que sea. Y te van a hacer responsable de esa restitución de lo que había. Imagínate que un inquilino anterior ha cambiado la carpintería de las ventanas. Eso no se podía hacer. Pues si entras tú, en algunos casos, lo que te van a obligar es a que quites las ventanas que te has encontrado y coloques las originales, o lo más parecido a las originales, que restituyas el estado último autorizado del edificio. Porque en el que estarías en ese momento no estaría autorizado. Todas las oficinas necesitan una licencia de actividad para poder operar. Una cosa es que tú hagas una obra y otra cosa es que luego tengas el permiso para poder operar. Y para que te den ese permiso, esa licencia de actividad, tienes que cumplir con todos los requisitos legales de un espacio de trabajo en el lugar en el que estás. Tienes que cumplir con el planeamiento, evacuaciones, normativas de instalaciones, códigos técnicos, planeamiento urbano, bomberos, etc. Y en estos casos, además, tienes que cumplir con lo que digan los organismos que se encargan de proteger el patrimonio. Es decir, puede haber un Ministerio de Cultura, puede haber una asociación, un organismo, lo que sea, que se encargue de controlar ese edificio en cuanto a obra de arte o edificio histórico. Y esto nos lleva a la segunda parte, y es el procedimiento por el cual puedes adecuar el edificio. Y es que está también restringido. Existe un modelo en muchas ocasiones válido para realizar una oficina, y es que se puede empezar a hacer el trabajo de adecuación, lo que es trabajo de obra, mediante una declaración responsable, un acto comunicado, una comunicación previa, según el sitio en el que estés, tiene una denominación diferente, por la cual la empresa que se va a instalar en ese edificio declara responsablemente que va a cumplir con toda la normativa, etcétera, etcétera. Se realizan los trabajos y después es cuando se realiza una inspección para ver que todos los trabajos hayan sido ejecutados como se había dicho. En el caso de los edificios históricos, esta figura desaparece y se tiene que volver a un procedimiento tradicional de petición de licencias, por el cual se entrega toda la documentación de lo que se pretende hacer en el edificio. Los organismos correspondientes, y digo organismos en plural, van revisando ese proyecto para ver que no se incumpla con ninguna de las restricciones que tiene el edificio. En el caso en el que se detecte algo que no estuviera en orden, se pide la rectificación, se espera volver a entregar la documentación otra vez, se vuelve a analizar, y así hasta que llega un momento en el que se acepta ese proyecto
y se concede la licencia para poder realizar los trabajos, para poder empezar a realizar los trabajos. Esto significa que una implantación en un edificio histórico, simplemente por procedimientos de licencia, puede tardar varios meses hasta que se pueda empezar a hacer la implantación. Mientras que en edificios que no sean históricos, que no estén protegidos, el procedimiento puede llegar a ser mucho más ágil, dependiendo de cada ayuntamiento, dependiendo de cada localidad, etcétera, etcétera. Esto varía muchísimo, pero en muchas ciudades sí que ocurre esto, que están especialmente protegidos, una serie de edificios que están catalogados. Por lo tanto, se juntan dos cosas. Estás entrando a un edificio que no está pensado para el uso que tú le estás dando, tienes una serie de restricciones que no te van a dejar modificar todo lo que tú quieras, porque para eso es un edificio histórico, y además el procedimiento que tienes que seguir para tu implantación, evidentemente es mucho más lento que en un edificio de oficinas. ¿Te interesa? ¿No te interesa? Normalmente son edificios que están muy demandados. Muy difícil encontrar un edificio histórico que esté vacío. Suelen tener unas rentas con un coste elevado, pero a muchísimas empresas les apetece estar en esos espacios. Como Facility Manager, como proyectista, como diseñador, arquitecto, lo da igual, es una dificultad añadida, es una burocracia más alta y es una posibilidad de ir demorando las cosas, eso es evidente. Porque es muy fácil que haya un incumplimiento en las evacuaciones del edificio, en la accesibilidad. Un edificio del siglo XIX en general no estaba pensado para que una persona en silla de ruedas llegara a la tercera planta. En un edificio que esté construido hace 5 años es obligatorio, pero hace 150 años pues no. Entonces, si ahora un espacio de trabajo obligatoriamente tiene que permitir una accesibilidad a personas con movilidad reducida, y en este podcast hemos estado hablando con la Fundación Becual, hemos hecho análisis de lo que significa la accesibilidad. Pues un edificio histórico normalmente la tiene muy difícil la accesibilidad y en algunos casos imposible. Y esa imposibilidad de la accesibilidad, que es una obligación para los lugares de trabajo, puede hacer que en ese edificio no pueda haber oficinas legalmente. Es así de simple. Pero bueno, en otras ocasiones sí. También hay, según qué usos, tienen ciertas exenciones de cumplimiento, pues, si son cierto tipo de edificios de carácter público, etc. No todos los edificios, no todas las actividades tienen las mismas restricciones, pero son muy excepcionales. Entonces, si vas a hacer una oficina, tienes que cumplir con toda la normativa de una oficina. Y esto en estos edificios, pues puede ser complicado. Ahora bien, se puede decir que se está en tal o cual edificio, en tal o cual calle, y esto es algo que muchas empresas desconocen. Y muchas veces la elección de ese edificio está hecha directamente por la dirección. Y la dirección se dedica al negocio, no sabe nada de licencias, no sabe nada de implantaciones, no sabe nada de gestión de espacios. Simplemente le gusta la ubicación, porque sabe que cuando diga que está en esa ubicación va a haber mucha gente que diga, caramba, esta empresa entonces es importante. Pero luego cuando se aterriza en la realidad hay muchísimos disgustos. Hay muchas veces que se deniega la actividad. ¿Y ahora qué se hace? ¿Ahora hay que irse a otro edificio? Pues no quiero. Bueno, pues es algo que hay que estudiar previamente y que sobre todo hay que conocer previamente. No es que sea imposible, pero los procedimientos son diferentes. En este caso, pues sería muy interesante conocer tu experiencia. Si has estado en una implantación de un edificio histórico, ¿qué tal ha ido? ¿Qué posibilidades habéis tenido? Luego, durante la fase operativa del edificio, ¿qué cuidados habéis tenido que tener? Y las dificultades para llevarlo a cabo. ¿Y cómo se solventaron? Como siempre, a través de las redes sociales o de los medios que queráis, sabéis que estamos accesibles en cualquier lugar, pues nos lo comentáis y esto siempre es lo más interesante. Vuestros comentarios siempre son lo más interesante. Ya sabéis que podéis suscribiros al podcast desde cualquier plataforma en la que estéis. Hablamos en el próximo episodio.